Buenos días, les damos una cordial bienvenida a esta nueva mesa de análisis de la llave maestra con el tema de las reformas fiscales para el 2021 que ya están aprobadas en materia fiscal de impuesto de la renta, IVA y IEPS y Código Fiscal de la Federación. Para lo cual tenemos de invitados a Humberto Espinosa, maestro en Derecho Fiscal y invitado ya en mesas anteriores. Bueno, aprovecho, tanto Antonio, Johnny y Humberto ya son de mesas anteriores de análisis que nos han acompañado y bueno, vamos a analizar este tema. También presento a Juan Antonio Castro, especialista en operaciones internacionales, a Johnny Alexander López, maestro en Derecho Fiscal. Muchas gracias por acompañarnos a los tres y como dije hace un momento, los tres ya han sido invitados en esta mesa y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Pues muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues analicemos el tema. De manera general, Antonio, ¿cómo podríamos describir la propuesta y la propuesta de reforma ya aprobada que presentó en este caso la Secretaría de Hacienda? Bueno, en términos generales, yo creo que es una iniciativa o más bien un conjunto de reformas que buscan fortalecer al Servicio de Administración Tributaria en muchas de sus facultades y sobre todo va orientada también a cerrar ciertas lagunas o ciertos espacios que sentía la autoridad que por ahí se estaba filtrando la tributación, como es el caso pues, de las donatarias, un tema muy, muy importante, el caso de las plataformas y pues por ahí vienen algunos temas también de fiscalización, como lo de los sellos digitales. Entonces, se ve, hay una sensación de mayor presión y mayor facultades para las autoridades. Ok, gracias, Antonio. Johnny, durante esta pandemia ha disminuido tanto el consumo como la reactivación del empleo, como empresas que han quebrado. ¿Qué va a pasar con el impuesto al valor agregado para el próximo año? Yo creo que en términos generales, por todo el contexto en el que estamos viviendo, pues la recaudación se va a ver afectada, ¿no? El gobierno federal está previendo que tanto en IVA como en los demás impuestos, los derechos y las demás contribuciones, pues afecten a la economía nacional. Y por eso le está apostando, hemos visto con estas reformas y con las actuaciones de la autoridad, que incluso en pandemia estuvieron ejerciendo facultades de comprobación, le está apostando a esto, a las facultades de comprobación, a las facultades de gestión, a lo que pues la gente denomina terrorismo fiscal y la autoridad dice que no es terrorismo fiscal, pero que al final lo que busca la autoridad es recaudar y de alguna u otra manera, ¿no? Lo vemos con la propuesta que había del IEPS para al final que no se afecte en cuanto a la recaudación de este impuesto y pues el gobierno está buscando pues cómo obtener y cómo subsanar ese hueco que se va a dejar por todas estas empresas que están cerrando, por todos los contribuyentes que están dejando de consumir y por todas las personas que están corriendo, ¿no? Por todo el desempleo que está viendo y todas las consecuencias que está dejando la pandemia. Lo que está haciendo la autoridad me parece, como dijo Antonio, pues es perfeccionando sus métodos, sus procedimientos, sus mecanismos y cada vez siendo más eficiente. Mientras más eficiente sea, pues el contribuyente va a cumplir de mejor manera sus obligaciones fiscales y la autoridad va a poder ser más efectiva. El porcentaje de gente que se iría a juicios cada vez sería menor, porque tratarían de buscar un medio alternativo de solución de controversias, ¿no? En dado caso, un acuerdo conclusivo o un arreglo con la propia autoridad. Y también hemos visto que en juicios cada vez los tribunales tienen un criterio más favorable a la autoridad, derivado de que cada vez los procedimientos están estipulados de una manera pues más específica y más a favor del fisco, ¿no? Ok, Johnny, muchas gracias. Humberto, como ahorita por el efecto también de la pandemia, se han visto, se han leído ciertas cosas como que la OSDE ha hecho la petición no solamente a México, sino a los otros 31 miembros para que se disminuya la tasa de impuestos sobre la renta. Se habla en promedio de un 21 a un 24%.
aquí, ¿tú crees que esté el escenario dado para hacerlo? No, Iván, después de la crisis, la sacudida que a nivel país ha tenido la economía, hacer una modificación y donde la principal fuente de recursos del gobierno federal ha sido recaudar impuestos, no hay petróleo, no hay actividades alternas que puedan generar rendimientos a la economía del país. Modificar la tasa del impuesto sobre la renta para abajo haría insostenible la operación del gobierno. Si de por sí ahorita se está hablando de un boquete de 200,000 millones de pesos para el siguiente ejercicio que no tienen ni idea de dónde lo van a sacar, ahorita con la planeación y con la ley de ingresos de la federación, si llegaran a modificar la ley de impuestos sobre la renta con una tasa que fuera a la baja, que se entiende cuál es la intención de esa reforma, que sería incentivar las economías después de una crisis económica como la que vimos a nivel mundial derivada de la pandemia. En México no están las condiciones, yo creo que no están las condiciones para hacerlo, al contrario, yo creo que la tendencia es que después de las intermedias del siguiente ejercicio, y tal como lo anticipó el presidente en el segundo trienio de su sexenio, va a haber un incremento en las tasas o modificaciones disfrazadas como la que estamos viendo ahorita con el tema de IEPS, de adecuarse a las nuevas dinámicas de consumo, como por ejemplo el tema de lo del gravamen a los consumos en plataformas digitales, etcétera. Yo creo que la tendencia aquí, todo va encaminado en sentido contrario, a que se incrementen las tasas de todos los impuestos. Perfecto, Humberto. Y ahora, bueno, para entrar de lleno a los puntos y que la gente pueda escuchar de ustedes en qué consisten las reformas, ¿qué modificaciones hubo al impuesto especial sobre producción y servicio, el IEPS, Johnny? Bueno, lo que se pretendía era establecer, de acuerdo a la instrucción del presidente, de no incrementar los impuestos, que es lo que pues está alegando, y lo que comentaba ahorita Humberto, lo que se pretendía era una especie de, pues disfrazar, no le están poniendo aumento en la tasa del impuesto, ¿no? Sino como una cuota. Es como, ya hay estímulos fiscales que tiene el IEPS, y lo que se buscaba era darle un doble efecto. Cuando el precio del petróleo y de las gasolinas, pues se tienda a ir a la baja, pues es aumentar el IEPS para mantener ciertos precios y que esta cuestión no afecte a los ingresos por este impuesto, ¿no? Y al final sirva de un estímulo recaudatorio para el gobierno que pueda obtener mayores ingresos sobre este impuesto y no se ve afectado las arcas del gobierno federal, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba a la inversa? Ahora se busca que sea una doble vía. Sin embargo, era una propuesta que me parece que no pasó, al final no se aprobó precisamente por toda esta cuestión política que estaba tomando, ¿no? Que al final era un impuesto disfrazado de cuota. Esa sería la modificación al IEPS, que es lo que estaba viendo que para la reforma de 2021. Principalmente la reforma fiscal trajo consigo pues, cambios a la ley del impuesto sobre la renta, a la ley del IVA, y la mayor modificación fue el Código Fiscal. Modificaron mucho Código Fiscal en muchos aspectos para perfeccionar las facultades de gestión y las facultades de comprobación, ¿no? En diversos aspectos, y para ir cerrando círculos como lo del aseguramiento de cuentas y otras cuestiones que fueron modificando, ¿no? Gracias, Johnny. Antonio, en el tema de lo que ahorita Johnny comentó del Código Fiscal de la Federación, la famosa regla antiabuso, ¿qué cambios se pueden encontrar ahí por parte de la autoridad para el 2021? Mira, no hay un cambio significativo para la regla antiabuso. De hecho, solamente la modificación para 2021 es simplemente una precisión para decir que lo que se determine en materia fiscal no va a entorpecer a lo que se determine en el ámbito penal. Es nada más una aclaración para que, pues para que no se entienda que el hecho de que te investiguen en materia fiscal descarta la posibilidad de que te puedan fiscalizar, o más bien que puedan iniciar un procedimiento, que la autoridad pueda iniciar un procedimiento en el ámbito penal. Eso es toda la modificación. Es muy menor, pero digo, siempre es necesaria para evitar una interpretación errónea.
Nada más para andar un poquito más aquí, Antonio. ¿Antes había imposibilidad de que la autoridad actuara por las dos vías? No. La redacción era poco afortunada, era poco clara, porque no, más bien podía prestarse a la interpretación de que la parte fiscal inhabilitaba la parte penal, así en términos muy concretos. Entonces, para despejar cualquier duda, se hace esta precisión y decir, uno es una cosa y otro es otra, y ninguno le estorba a la otra. Ok, gracias, Antonio. Eh, en estas reformas, Humberto, hubo algunas sobre el tema del uso de la tecnología, ¿no? En el Código Fiscal de la Federación. Eh, ¿Qué es lo que busca la autoridad en este tema del uso de la tecnología? Pues era lo que comentábamos un poco, Iván, en relación a que ahorita se están haciendo adaptaciones fiscales para efecto de captar mayores recursos derivado del cambio en la dinámica de consumos. Ahorita si haces una reflexión o preguntas en casa o incluso tú lo revisas a nivel personal, tu dinámica de consumo varió sustancialmente. En esa nueva dinámica de consumo, yo considero que es acertado que en determinados ciclos de negocio estaba rota la cadena de quién podía absorber o quién tenía que tributar, bajo qué conceptos tributaba, si yo era el intermediario, cuál era mi fee en relación con el tema de poner tu producto en tu casa, pero además tienes costos indirectos. Por ejemplo, muchas plataformas ahorita están con que si compras te llega el día siguiente y el envío es gratis. ¿Quién absorbe el envío? ¿Cuál va a ser el impacto de ese costo? Entonces yo creo que dentro de ese contexto la ley se está adecuando a esas nuevas dinámicas de consumo derivado de la pandemia. Yo creo que, salvo su mejor opinión, la dinámica en el tema de consumo derivado de la pandemia, muchos aspectos llegaron y se van a quedar. Entonces yo creo que es importante que se empiece a abrir el abanico respecto de quién tiene que tributar en esos círculos de negocio virtuales, que en ocasiones pues pudiera llegar a generar un impacto negativo en el sentido que van a incrementar los precios. Por ejemplo, el tema de Uber Eats, que decíamos un ejercicio, o como platicábamos con una empresaria repostera que nos decía que el hecho de entrar a la plataforma con las retenciones o las cargas que hacía la plataforma, su producto salía del mercado. Entonces, yo creo que el tema de grabar el consumo en plataformas digitales es acertado. Tal vez es insensible, pero también tenemos que estar del lado de la autoridad en el sentido de que los consumos se distorsionaron, cambiaron. Hay una caída en el sector tradicional por las ventas, pero hay un incremento en el tema de las ventas virtuales o en plataformas digitales. Yo por ahí creo que atendiendo a las circunstancias que estamos viviendo a nivel macroeconómico es acertado empezar a regular ese tipo de plataformas. Por un lado. Por el otro, el tema de la cláusula, retomando un poco lo que refería Antonio, yo creo que ahí son de los aspectos peligrosos, Iván, porque o sea, entiendo el punto de la aclaración de la reforma que hicieron y que podía ser incluso mínima o imperceptible o que ahora no está haciendo tanto ruido, pero abre la posibilidad de que otra vez empiecen con el tema de criminalización de un aspecto que es estrictamente, desde mi óptica, muy ambiguo, porque te dicen que la razón de negocios o la cláusula, mejor dicho, la cláusula antiabuso es una figura jurídica, pero que aunque esté estructurada legalmente de forma razonable, si no hay sustancia económica, pues tienes un problema grave, porque puede distorsionarse en el sentido de consecuencias fiscales, pero además traspolar al aspecto penal, lo cual, repito, y lo hemos platicado con Johnny la última sesión, si mal no recuerdo, siguen criminalizando al contribuyente por situaciones que además no es lo mismo un tema de defraudación fiscal o de comercialización de facturas a que una interpretación de un auditor te ponga en la cuerda floja respecto de que estás cometiendo un delito, simulando un acto jurídico. Aquí van a entrar en conflicto normas legales. Imagínate, Iván, que por una relación contractual con un proveedor te vayas a un juicio mercantil, ganes el juicio mercantil, hay una resolución judicial, ejecutaste el procedimiento, pero para efectos fiscales, te estoy hablando de 3, 4 años, porque ya sabes que aquí la justicia no es una actividad esencial.
suspendieron tribunales de forma inmediata sin avisar. Te puedes aventar 3 años en un procedimiento y si paralelamente el SAT considera que en esa operación no hay una razón de negocio, es una sustancia económica, te pueden tipificar, incluso recaracterizar la operación para efectos fiscales, pero además trascender en el ámbito penal. O sea, puede haber 3 resoluciones, una penal, en donde probablemente alcances una absolución, una fiscal en donde te finquen un crédito y una mercantil en donde ganaste un juicio por un incumplimiento de un contrato. A eso estamos llegando ahorita con este tipo de discrepancias en el aspecto normativo, tanto en materia fiscal como en materia contractual. Gracias, Humberto. Pues bueno, muy interesante los puntos de vista de Antonio y Humberto respecto a esta regla antiabuso. Y cambiamos un poquito el tema, a menos de que tú, Johnny, quieras agregar algo más, para hablar del tema de las donatarias autorizadas. Pues yo agregaría lo que estábamos comentando en sesiones pasadas. Precisamente se ha abusado de este tipo de cuestiones, de este tipo de procedimientos y este tipo de figuras que se han regulado en Código Fiscal de la Federación, teniendo en consideración que quienes pues, hacen las revisiones, las facultades de comprobación, las facultades de gestión, pues son personas que también se pueden equivocar, en que muchas veces se trabaja, cuando se trabaja en el gobierno, muchas veces se trabaja de una manera no del todo correcta, ¿no? Cuando yo estaba en el SAT trabajábamos, y me imagino que siguen trabajando de esa manera, con base en metas, como una empresa. Entonces no puedes ponerle metas, y hablamos en otras ocasiones, ponerle metas a actos de fiscalización, a multas, a clausuras, a embargos, a cancelación de sellos, porque haces que las personas, por cumplir las metas, pues a lo mejor no hagan las cosas como deben de ser y afecten al contribuyente, a responsables solidarios, a terceros. Entonces yo creo que ahí es donde está lo grave, y como hemos hablado en otras ocasiones, pues ahora es todavía peor, porque al ser delito grave, ¿no?, la defraudación fiscal excediendo cierto monto, pues entramos en estas extorsiones que luego incurre la autoridad, ¿no? Para que pues uno, aunque no haya incurrido en esas comisión o esas infracciones o en esas irregularidades, pues tenga que poner al corriente, ¿no? Respecto a las donatarias, pues me parece que es correcto también lo que ha hecho la autoridad el legislador en esta reforma, que es tratar de tapar estas, hasta cierto punto correcto, tratar de tapar estas áreas donde muchos, no todos obviamente, pero muchos contribuyentes abusaban, ¿no? Muchos contribuyentes se disfrazaban de donatarios para hacer actos indebidos. Y pues es lo que está tratando con la reforma fiscal la autoridad, pues de tratar de evitar eso, ¿no? De poner más restricciones, de poner más candados, es lo que hemos hablado. Todas estas reformas, si bien tienen un fin correcto, o pudiéramos pensar correcto, que es que las personas cumplan con sus obligaciones, paguen sus impuestos, etcétera, también es cierto que pudieran actuar en exceso, ¿no? Tanto la reforma como las personas que aplican la ley actúen en exceso y vuelven todo muy burocrático, y una persona que a lo mejor sí quiere y tiene la intención de poner una donataria autorizada, pues no cumpla todos los parámetros o todos los requisitos que ahorita exige el SAT, y por cómo ha venido llevando a cabo todas sus operaciones previamente, ¿no? Gracias, Johnny. Antonio, hace un momento hablaban del tema de el consumo por estas nuevas vías del e-commerce, un Amazon, etcétera, ¿no? Todas estas plataformas. Finalmente, mucho de esta comercialización se convierte en un consumo internacional, en una compraventa internacional, donde ya el usuario que lo está haciendo no tiene ni idea de dónde está comprando, cómo está comprando, salvo en los días de entrega, ¿no? Que ahí es cuando ya se dan cuenta que tardan entre 6 días porque viene de Hong Kong, ¿no? Es lo único que ocupa. ¿Cómo opera esto para que la gente lo entienda y por qué debe de existir un impuesto? Mira, para hablar de impuestos yo creo que hay que hablar en dos sentidos. El primero de ellos es el impuesto que actualmente ya tenemos funcionando en México, que es el impuesto al consumo, y que ese se incrementa o se le grava o tiene que pagarlo el consumidor, valga la redundancia. ¿Quién lo causa? Pues lo causa el vendedor, en este caso, quien haga la actividad a través de la
de la plataforma o la plataforma misma. Sí. Por otro lado, hay un impuesto, que es el impuesto a la utilidad, que obtienen estas empresas que comercializan productos o servicios a través de las plataformas. Este segundo impuesto, que creo que es el más representativo, al día de hoy no se ha implementado en México y en muchos otros países del mundo. Hay algunos intentos de implementación e incluso hay ya impuestos implementados en ciertas jurisdicciones, como por ejemplo recientemente en España, o el más icónico, el más representativo de todos, que fue el que se impuso en Francia hace, yo creo que un par de años. Para entender un poquito el tema de los impuestos, habría que visualizar cómo funciona el negocio. El negocio está, si bien se cristaliza a través de una plataforma electrónica en donde confluyen compradores y vendedores, en muchas ocasiones el vendedor directamente es una persona extraña o directamente puede ser el propio titular de la plataforma. ¿Sí? El punto interesante, por ser el más representativo, es cuando el prestador del servicio o el vendedor es propiamente ese titular de la plataforma. Es decir, que el titular de la plataforma le compra a proveedores y ese titular de la plataforma a su vez se lo vende a vendedores. En cualquier caso, donde hay que poner muchísima atención es en esta actividad de la plataforma por las utilidades que genera, por por todo lo que ofrece. Esa actividad de la plataforma pues es una actividad intangible, aparentemente, que se tiene que prestar en algún lugar, pero no necesariamente requiere un espacio físico determinado. Entonces, la residencia fiscal, que es la parte más delicada, en muchas ocasiones la van a escoger en un país en donde la carga tributaria sea mucho menor. Y además, eso de la carga tributaria va a veces más allá de lo que diga aparentemente la ley, porque en muchas ocasiones hemos visto que estas empresas buscan ciertos confirmaciones muy particulares o unos regímenes muy particularizados por parte de los gobiernos en donde están, y eso les permite tributar a una tasa muy, pues muy cómoda. Esa parte, todo mundo pues se queja, o sea, todos los demás países se quejan porque donde se realiza el consumo, imaginemos aquí en México, aquí están los compradores, aquí se realiza el consumo, de aquí es la fuente de riqueza y el dinero se va a un país en donde la tributación puede ser alta o no, es lo de menos, pero no se queda ningún impuesto aquí en México. Ese es el impuesto donde todo el mundo está poniendo la atención o lo quiere traer a la mesa para decir o pedir que una parte del impuesto se quede en el país donde se origina el consumo, en donde está la fuente de riqueza. Hay unos estudios por parte de la OCDE que todavía, bueno, más que estudios, también hay algunas negociaciones alrededor de la OCDE, pero esas negociaciones sistemáticamente se han ido boicoteando, principalmente por Estados Unidos, que es donde están las principales empresas de plataformas. Estamos viendo entonces una situación de guerra de impuestos, pero que necesariamente va a tener que llegar a un acuerdo y es muy probable que llegue pues en los próximos años, tal vez 21 o 22, respecto de ese impuesto que todavía no está vigente y que es sumamente atractivo. Ok, Antonio, muchas gracias. Humberto, tenemos también temas que se aclararon de cuestiones de servicios de plataformas digitales, de tecnología, pero hay uno que me llama la atención, de enajenación de muebles usados a través de las plataformas donde la autoridad aclara que sí van grabados con IVA. ¿Por qué había incertidumbre? ¿Por qué debe de aclarar, no? Estaba claro, Iván, que pues no hay una distinción legal. El problema es que ahorita viene derivado de los cambios que hemos sufrido en este año, en especial derivado de la pandemia,
el consumo en medios digitales se potencializó muchísimo y es un área de oportunidad y recaudación. O sea, finalmente está claro que se necesitan recursos y se necesitan hacer aclaraciones que antes no existían por estas nuevas dinámicas de consumo. Antes al SAT no le interesaba si tú vendías, hacías una venta, un bazar por mudanza, por lo que fuera, no le interesaba lo que podía recaudar de una casa habitación. Pero cuando se empieza a hacer una estructura compleja en donde ya es un mecanismo de comercialización bastante grande, a mí también me sorprendió y sabes que soy un poco anti tecnología y no procuro no consumir en plataformas, ni mucho menos investigué, y ahorita creo que te venden ya hasta ropa usada en plataformas digitales. Entonces, pues ya desde encontrar bicicletas de segunda mano o cuestiones que no pudieran llegar a tener mucha trascendencia económica en un mercado, ahorita ya se traspoló a ropa, lo cual pues, yo sigo sin creerlo, pero tiene unas ventas extraordinarias la comercialización de ropa usada en línea. Pues, ¿qué te digo, Iván? Antes a lo mejor podía haber tianguis especializados en vender pacas, en vender ropa usada, pero pues ahorita ya todo está al alcance de la mano. Eso pone en evidencia la transformación que ha existido. O sea, el comercio informal deja de tener una fuente porque a lo mejor pues, ya no les conviene irse a ponerse en un tianguis, en una zona de riesgo, donde a lo mejor los van a extorsionar, porque ya ahorita tienen una plataforma en la que pueden subir pues, lo que quieran subir, pero además pues, ahorita ya empiezan a tributar. Era una aclaración, creo yo, innecesaria, pero que ahorita, derivado de esta situación y para no dejar un vacío a las plataformas digitales, pues lo están regulando. También creo que es correcto. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Johnny, ¿alguna reforma que tú quieras comentar de las que no hemos tocado y que sientas que es relevante para nuestro público? Pues me parece interesante lo del aseguramiento precautorio, ¿no? El artículo 40 del Código Fiscal de la Federación prevé las medidas de apremio que la autoridad fiscal puede ejercer cuando inicia facultad de comprobación y una vez, por causas atribuibles al contribuyente, se impide el inicio o desarrollo de estas facultades de comprobación. Entonces, el artículo 40 nos señala un orden de medidas de apremio que se van a seguir. De entrada señala la fuerza pública, luego multas, y luego nos señala el aseguramiento precautorio. Y el 40A nos dice el orden en el que se va a hacer el aseguramiento precautorio. Entonces, lo que se modificó en cuanto al aseguramiento fue que solo aplicaba al contribuyente y responsables solidarios, y ahora se le incluyó a terceros con ellos relacionados, ¿no? Que pues aquí entraría cualquiera, un proveedor del contribuyente, por ejemplo. Y en el orden del aseguramiento precautorio, muchas veces la autoridad lo que se iba es con lo que pues más le puede doler al contribuyente, ¿no? Que son las cuentas bancarias. Entonces, el 40 establecía un orden distinto. Primero señalaba bienes inmuebles y pues las cuentas bancarias no era la primera opción. Ahorita lo cambiaron para que sea la primera opción. Y no, o sea, yo que estuve en auditoría un par de años, muchas de las veces el aseguramiento precautorio era la mejor opción desde el punto de vista de la autoridad para que el contribuyente cumpliera sus obligaciones o apareciera. Muchos del contribuyente estaba no localizado. ¿Cómo lo encuentras para ejercer una facultad de comprobación? Y pues para el SAT es muy fácil, bloqueale sus cuentas, asegúrale sus cuentas y el contribuyente aparece al día siguiente. Y así tuvimos uno que recuerdo muy bien porque era un contribuyente que recibía millones de pesos en una cuenta bancaria, pero no tenía un domicilio donde estuviera localizable. Y el día que se le aseguraron sus cuentas, pues, al día siguiente, él ya estaba ahí a la primera hora porque recibía depósitos millonarios del extranjero. Entonces no tenía ya, su operación se quedó paralizada porque él lo que hacía era recibía depósitos millonarios, porque lo que hacía era pagar los impuestos, me parece, ciertas operaciones de esta empresa. Pero al no poder recibir, esta empresa iba a contratar a otra persona, ¿no? Que gestionara. Y pues obviamente la comisión que cobraba era muy alta. Entonces nos pedía que necesitaba para que le desbloqueáramos sus cuentas. Y pues ya se puso localizable y sí se aseguraron. La cuestión está en que pues te molestan desde que te aseguran las cuentas y hasta que te las logran desbloquear, que tampoco es tan rápido, ¿no?
Entonces, la autoridad muchas veces lo hace. Yo le llegué a ver muchas veces en el SAT que se iban al amparo y generalmente ganaban los amparos en contra de los aseguramientos, porque la mayoría estaba mal. Y la verdad es que al SAT no le interesa si lo hace bien, porque lo que le interesa es la consecuencia del aseguramiento precautorio, que es para que tú permitas el inicio o el desarrollo de las facultades de comprobación. Entonces, ese aseguramiento es una medida muy fuerte para la autoridad que ahora también va a poder ser usada para los terceros. Entonces, esta medida coercitiva pues, es un arma pues, muy importante a la cual se le tiene que tener pues, respeto y se tiene que conocer sobre la misma para que la autoridad no la ejerza de manera indiscriminada, ¿no? Esto me parece una reforma muy interesante. También respecto a la devolución, el artículo 22, 22B y 22D, que fueron algunas modificaciones en cuanto a los plazos para que la autoridad resuelva cuando respecto a los datos de las cuentas bancarias del contribuyente en el cual va a recibir la devolución, pues la autoridad tiene 40 días, pero no se especificó a partir de cuándo van o hasta cuándo cuenta esos 40 días, y si la cuenta que tuviste es errónea o por cuestiones atribuibles a la institución financiera no se puede realizar el depósito durante los 40 días, pues se suspende el plazo, ¿no? En beneficio también de la autoridad y para que no incurra en algún pago de interés o alguna cuestión de estas. Además de que el supuesto cuando se tengan como no localizado, me parece que se especificó igual, se va a tener como no presentada la solicitud de devolución y no se considera gestión de cobro que interrumpa la prescripción. Recordemos que uno tiene 5 años para solicitar la devolución, ¿no? A la cual tú tienes derecho, de una cantidad a la que tienes derecho, y cada solicitud de devolución interrumpe este plazo. Y si tú estás no localizado, esa solicitud no lo va a interrumpir, ¿no? Fue una de las presiones que se pusieron. Y también me parece que se modificó en cuanto a la facultad de comprobación que inicia la autoridad tratándose de revisión de gabinete o visita domiciliaria para efectos de verificar una solicitud de devolución. Tenía un plazo de 10 días para emitir su resolución, una vez que pasaban el plazo de 90 días para ejercer estas facultades, y se incrementó a 20. Entonces, lo que ha estado haciendo la autoridad también con estas reformas es lo que hemos estado hablando, es incrementar los plazos de la propia autoridad y pues perfeccionar sus procedimientos, porque muchas veces se quedaban cortos en los plazos y pues ya no podían emitir resoluciones. Entonces, lo que está haciendo con estas reformas es incrementar sus plazos, perfeccionar sus procedimientos y cada vez la autoridad va a ser más efectiva. Yo que estoy en el tribunal, las autoridades que menos errores cometen o la que menos comete es el SAT, porque tiene pues procedimientos muy bien estructurados, tienen lineamientos. Nosotros en la auditoría estábamos certificados con el ISO 9000 y todo era a base de procedimientos, teníamos manuales y lineamientos para todos, teníamos etapas a seguir en una visita domiciliaria, en una revisión de gabinete, y eso nos lo revisaban internamente. Entonces el SAT es tan eficiente en lo que hace porque está preparado internamente y porque pues ya legalmente se están tapando todas esas lagunas, esos vacíos, como decía Humberto, que la ley tiene y que tenía y a través de jurisprudencia han quedado. Entonces yo creo que estas reformas son en beneficio de la autoridad y nos hace a los especialistas en materia fiscal y a los contribuyentes pues cada vez estar mejor preparados y cada vez estar más al pendiente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales para no incurrir en una irregularidad. Muchas gracias, Johnny. ¿Algo que quieras agregar ya como conclusión y recomendaciones? No, pues como conclusión y recomendaciones, lo que acabo de comentar, mantenerse informado de todas las reformas. Hemos visto que por el año pasado hubo una reforma fiscal, una reforma penal fiscal, este año también, y derivado del COVID, como hemos comentado, el gobierno se está adaptando a estas cuestiones de fiscalización, al marco económico en el que vivimos, y cada vez probablemente haya más reformas. Vimos que en la plática pasada que habían algunas propuestas que al final no pasaron, como lo de grabar y tomar fotografías en una visita domiciliaria, en una facultad de comprobación y algunas otras que no pasaron, pero probablemente sigan insistiendo con modificaciones en este tipo para cada vez ir tapando todos estos vacíos. Entonces hay que seguir actualizándose, seguir informándose, verificar cuáles son sus obligaciones fiscales para estar al corriente de las obligaciones, porque cada vez la autoridad tiene más armas para revisarnos, para sancionarnos y pues para aplicar el terrorismo fiscal, ¿no? Que muchas veces, aunque dicen que no, sí pareciera que, ¿no? Y pues además asesorarse con personas
profesionales, con personas que de verdad sepan de la materia, y en el supuesto de que no tengan las condiciones económicas para hacerlo, que se acerquen con la PRODECON, ¿no? Que a pesar de que está mermada, pues tiene todavía algunas armas y pues es la especialista en el tema, que actualmente ha estado también dando pláticas de reformas fiscales. Entonces, pues esas serían mis recomendaciones pues, más básicas, ¿no? Muchas gracias, Johnny. Como siempre, comentarios muy acertados, ideas muy claras. Te agradezco tu participación en esta mesa de análisis. Gracias. Pedro. Antonio, ¿alguna reforma por ahí que quieras comentar adicional? Y al igual como ahorita llegamos con Johnny, conclusiones y recomendaciones. Hay una reforma que es viene del año pasado, que viene desde el año pasado y que va a entrar en vigor en 2021 y que son los esquemas reportables. Ese tema a partir de enero pues ya empieza a funcionar, aparentemente ya en pleno, porque ya están algunos formatos, ya está la plataforma en internet también funcionando, pero todavía quedan algunas cosas por definir por parte de la autoridad. Esto de los esquemas reportables sobre todo va a tomar mucha trascendencia en aquellos casos en donde se estén implementando algunos esquemas, algunas estrategias que pudieran considerarse que representan ciertas ventajas fiscales. Entonces, es algo muy importante, es algo de suma importancia, de suma importancia para ciertos sectores de los contribuyentes, porque por lo que se busca es darle muchísimo mayor insumos a las autoridades para la fiscalización y justo con el tema con el que empezaste, ¿no? Lo de la cláusula antiabuso, la información a través de los esquemas reportables justamente se va a tomar para valorar si ese esquema tuvo una finalidad, una razón de negocios que lo justifique o fue únicamente con efectos fiscales. Entonces, empiezan a cerrarse algunas de los esquemas, digamos, lo que ha impulsado la autoridad con este tema de los esquemas reportables. Y recordemos, hay algunos esquemas que no los va a reportar el asesor y en todo caso los tendría que reportar la empresa misma, el propio contribuyente. Si no se reportan, habrá sanciones significativas. Ok, Antonio. Muchas gracias, Antonio, nuevamente por tu participación en esta mesa de análisis y te agradezco mucho tus comentarios, tu claridad, también para ellos, para que nuestra gente que nos escucha, pues le sigamos transmitiendo un poco de lo que sabemos. Muchas gracias, Antonio. Claro. Humberto, misma cuestión, alguna reforma, algún tema que tú quieras agregarle a nuestro auditorio y tus conclusiones y recomendaciones. Pues yo me quedaría, la que más ruido me hizo en el ámbito de la operación de mis clientes a quienes asesoramos, es la que refirió Johnny en relación a operaciones, las medidas que te pueden asegurar a terceros cuentas bancarias como una medida precautoria. Lamentablemente ahorita lo único que puedes establecer son mecanismos y protocolos de forma espejo a los que lleva la autoridad. Si la autoridad ya empieza a establecer protocolos internos, tú como contribuyente también tienes que tener muchísimos filtros para evitar caer en una operación simulada de forma involuntaria, porque a lo mejor la simulación lleva intrínseco varios factores que el día de hoy pueden salir de nuestro alcance. ¿A qué quiero llegar? Que tenemos que tener una disciplina ya como contribuyentes en todas las áreas, en todos los ramos, en cualquier operación que tenga efectos fiscales, de tratarla de documentar en la medida de lo posible y atendiendo también a los costos. Ahorita también ya empieza a haber un cambio de paradigma respecto de la disciplina de hacer contratos, incluso de protocolizarlos, dejar constancia de la materialidad de la operación, tener un entregable, fedatarlos, buscar el mayor número de elementos para poder tener argumentos contra la autoridad. El tema de los aseguramientos de las cuentas que
nosotros tuvimos una etapa en donde a muchísimo contribuyente le pasó ese tema. Pues como decía Johnny, ya tenemos más o menos definido el camino de amparo porque eran actos totalmente ilegales. El problema es que conforme fue avanzando la doctrina jurisprudencial, hubo criterios en donde desechan la demanda de amparo y te someten a un recurso o medio de defensa ordinario, que en este caso puede ser la revocación. Ahí se pierde una posibilidad de justicia, porque como bien refiere Johnny en ocasiones, si bien es cierto, establecen protocolos, también se abusan de esos protocolos o se saltan esos protocolos y finalmente te pueden poner en la mesa de no localizado porque tu papel o tu oficio de verificación cayó abajo del escritorio. Entonces, ahí no hay un contrapeso para la autoridad. Mi sugerencia es que atendiendo a esas circunstancias, los contribuyentes tienen que ser muy conscientes de la situación en la que están ahorita. Es un riesgo latente realizar cualquier tipo de operación, tanto que tú la operes, tú como proveedor, tú como cliente, hasta como de forma indirecta puedes tener consecuencias por derivado de una compulsa, derivado de algún acto de autoridad que esté vinculado por un tercero. A mí sería la que más me puede llegar a generar preocupación. Me preocupa también que no ha habido en la misma dinámica de las reformas fiscales una dinámica de análisis y transformación en los tribunales que sea acorde con defender los derechos de los ciudadanos, en este caso como contribuyentes, y empieza a haber un desequilibrio grave y peligroso. Johnny refiere, te bloquean las cuentas bancarias y pues tienes que ir, pues sí, vas corriendo porque pues finalmente de ahí depende tu operación. Y no pasaría nada si tuviéramos mecanismos eficaces de defensa. Si un recurso de revocación te lo resolvieran de forma inmediata, un juicio de amparo te lo resolvieran de forma inmediata, estamos hablando que te puedes tardar hasta medio año. Entonces, imagínense qué pasaría en una entidad que le bloquean las cuentas bancarias por un error, por un no localizado, porque no llegó una notificación y de forma arbitraria te cancelan los sellos digitales o te bloquean las cuentas bancarias. A mí esas serían las que más ruido me generarían, más preocupación. Finalmente también ahí es un tema de ocuparse de esos temas, de tratar de tener todo documentado. Sabemos que estamos en una dinámica como contribuyentes y como empresarios de decir, oye, protocolice un contrato, pues como para qué. O sea, lo vemos en otro contexto. Ahorita ya son necesidades inmediatas que pueden ser la diferencia entre ganar un juicio o que obtengas una suspensión de forma inmediata o que te ventes un año de litigio sin sellos bancarios o sin sellos digitales o cuentas bancarias canceladas, bloqueadas, perdón. Muchas gracias, Humberto, nuevamente por todo lo que nos aportas a esta mesa. Como siempre, te agradezco tu participación. Y bueno, nuevamente les quiero agradecer a Antonio, Johnny, Humberto. Gracias porque todo lo que podamos transmitir, como lo han hecho ustedes hoy, ayuda para que todos tomemos mejores decisiones en este mundo empresarial que hoy queda poquito, pero todavía el que queda, ojalá y pueda tomar medidas adecuadas. Antonio, Johnny, Humberto, muchas gracias y esperamos vernos pronto. Gracias, Iván. Gracias, Johnny. Un gusto Gracias, verte. Iván, Humberto, hasta luego. Antonio. Mucho gusto. Igual, saludos.